Hola, buenos días. Hoy quiero conversar con ustedes un tema, no se me puede ocurrir algo más distinto a lo que presentó Cristian, que el tema que les quiero presentar hoy, en el fondo, que es violencia sexual y violencia al interior de la familia, y donde probablemente lo que compartimos es el desafío, ¿verdad?, de trabajar con otros en la docencia. Y el tema es básicamente cómo ajustamos los currículos de pregrado a la dimensión de este problema en Chile. Mi nombre es Pamela Rojas, soy médico familiar, soy académico del Departamento de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina y esta ponencia parte desde un Fondedoc que les voy a contar más adelante, que trabajamos junto con José Pinedo, también profesor de la escuela. Y los voy a invitar primero a convertirse en médicos por un ratito, ¿ya? Y les voy a contar el caso de Francisca. Este es un caso real, no es un caso raro, que es traída por su mamá y atendida por un interno de 6º año de medicina, o sea, a un año de egresar. Francisca tiene 6 años y el alumno relata. Es una paciente de 6 años con antecedentes de varias consultas por sospecha de infección urinaria, pero todas descartadas. Desde el fin de semana con disuria, esto es dolor al orinar, pero con orina normal y sin fiebre. Al examen está en buenas condiciones, afebril y no tiene signos de pielonefritis, o sea, de infección que compromete el riñón, una infección más grave. Le pediré exámenes de orina y control con resultados. ¿Qué les parece, médicos? ¿Qué les llama la atención de este relato que nos cuenta este interno? Yo soy enfermera, entonces yo había pensado en otra cosa. Y es fácil con el título de la presentación. ¿Pero qué te llama la atención en el relato? ¿Por qué habrías pensado en otra cosa? No, porque como son consultas repetitivas, no es una patología frecuente, niñita de 6 años, habría que preguntar si hay algún flujo vaginal también asociado. Perfecto. ¿Pensaría en algún abuso? Perfecto. ¿A alguien más que no tenga nada que ver le llama la atención otra cosa? Que todas las cosas que habían chequeado estaban descartadas, que se volvía a repetir, o sea, varias consultas por sospecha de infección. Perfecto. Que todo había estado descartado en el mundo, entonces era como... Esta era una paciente que tenía ojos de gato, bigotes de gato, patas de gato, y el alumno seguía pensando que era vaca, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, que a lo mejor el estudiante solo relata en términos médicos algo, o sea, no es ninguna pregunta distinta, ¿se entiende? O sea, solo se agota su dimensión, que es sus 6 años de estudio de medicina. Exacto. Pero no nota nada más que fuese distinto, a lo mejor nota de caída, la niña no está triste. Perfecto. O como algo más emocional que a lo mejor puede ser pertinente. Perfecto. ¿Y por último? Dentro del mismo año me parece chocante, o sea, si yo veo a una niña de 6 años que ya tiene antecedentes por reiteradas consultas, o sea, lo primero que yo me pregunto es ¿qué le pasa a la niña? No qué exámenes tiene, me pregunto por la niña y en qué condición está ella. O sea, me parece chocante que no se pregunte eso lo primero que le venga a la mente. Bueno, a mí también. Pero lamentablemente esta es una situación que se repite en nuestros egresados y tenemos que mirar qué está pasando porque por algo les está pasando. Estos personajes son personajes súper mateos, súper estudiosos, súper preocupados. Su palabra probablemente no es la negligencia, es dónde están poniendo el foco. ¿Ya? A mí me llama la atención lo mismo que ustedes y me llama la atención por lo mismo que ustedes. Y aquí los quiero invitar a revisar algunas cifras para los que están más alejados. El tema del abuso sexual y de la violencia al interior de las familias en Chile tiene unos números que aterran, ¿ya? Estas son las encuestas del CERNAM y las encuestas de UNICEF, que nos muestran que para abuso sexual alrededor del 12,8% de las niñas y el 3% de los niños ha sufrido abuso sexual alguna vez, y que el 16% de las chilenas, esto es de 15 a 59 años, relata lo mismo. Con respecto a violencia al interior de las familias, 70% de los niños en Chile experimenta algún tipo de violencia y si uno trata de achicar un poco e irse a la violencia más severa, es el 26% de los niños según la última encuesta. Y violencia severa es esto: patadas, puñetazos, golpizas, mordeduras, agresiones con armas, quemaduras. Y el 36% de las chilenas relata haber sufrido violencia al interior de su familia. ¿Qué quiero decirles con esto? El tema del abuso sexual y la violencia es un tremendo tema, es altamente prevalente y esto compromete a todo estrato social. Por lo tanto, la probabilidad que uno de mis alumnos se tope con uno de estos casos es altísima. Sin embargo, no integran la violencia como un diagnóstico diferencial y como no la integran, no la buscan, no la pesquisan, no la tratan de agarrar.
Los médicos, y esto es lo que coincide la literatura, son cruciales en la pesquisa de estos casos para identificar a estas víctimas y romper el ciclo. Habitualmente son los primeros que toman el contacto con la víctima. Muchas veces tienen, y la mayoría, especialmente los que atendemos niños, tenemos vínculos de confianza con estas familias y por lo tanto es relativamente fácil, entre comillas, acceder a estos relatos. ¿Ya? Sin un entrenamiento formal, sin embargo, es muy fácil que un profesional como el interno que les mostré no vea esto. Y esto ocurre por distintas causas, entre esas por la dinámica de cómo se genera la violencia. Son situaciones tan complejas, son situaciones tan duras, que es muy fácil no verlas y caemos en este fenómeno, no solamente del no vemos, sino este fenómeno de no vemos que nos vemos, no nos damos cuenta que no estamos mirando. ¿Ya? Esto ha sido ampliamente tratado en la literatura, tenemos autores, Rabasola, Barudi, que trabajan en esta línea, pero hay que tener claro que esto te va a pasar. Aún así, teniendo claro todo esto, sabemos que la formación de un médico chileno en aspectos de violencia es muy escasa, y esto en general es en todo el mundo. Las escuelas de medicina comparten, en Chile especialmente, lo que les estoy contando, con una formación muy escasa en violencia. Las instancias en las cuales un alumno de medicina en Chile, en esta universidad, se contacta con los temas de violencia y abuso se limita a un par de cursos en 7 años. Y estos son 2 clases expositivas de 45 y 60 minutos respectivamente, cuya asistencia no es obligatoria y donde no existe articulación entre un curso y otro. Esto es en 5º año. En 3 internados, o sea, en 7º y en 6º año, se declaran contenidos de violencia y abuso, pero solo como contenido en los programas, y ahí se incluye el de medicina familiar al que yo pertenezco. Sin embargo, no se trabajan actividades formales y por lo tanto la revisión queda a criterio del estudiante. Y este criterio tiene que ver básicamente con las situaciones a las que se expone. Si él cree que no se expone, entonces no lo revisa. Y caemos en el círculo. El Instituto de Medicina en el mundo plantea que el medio más eficaz para mejorar esto es la educación del médico y ha hecho un llamado global a que las facultades entreguen estas competencias a sus alumnos. En Estados Unidos y en Canadá hay varias universidades que ya se sumaron, pero lamentablemente en Chile esto no ocurre. Y así fue como diseñamos este Fondedoc, que partimos a mediados del año 2014 y terminamos a mediados de este año, de estrategias innovadoras para mejorar pesquisa y abordaje inicial de casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, con el propósito de generar una estrategia que permita al alumno de medicina adquirir competencias básicas para pesquisar y abordar de manera inicial un caso de violencia sexual y abuso. ¿Qué aprendimos y qué generamos con esta experiencia? Primero aprendimos que obviamente existe una discrepancia evidente entre el problema de la violencia y el currículo que estamos ofreciendo. Aprendimos que la escasa formación que damos a nuestros futuros médicos, los temas de violencia parecen ser de nadie, ¿verdad? Yo hablaba con la psiquiatra y la psiquiatra me dice, no, es que esto lo revisas después en pediatría. Y la pediatra me dice, no, si lo ven en medicina familiar. Y los médicos familiares decimos, no, nosotros no lo vemos. La legislación que nos rige, a diferencia de otros países, no nos obliga a formar a nuestros estudiantes en temas de violencia. En California esto es ley. Por lo tanto, las universidades tienen que hacerse cargo de esa ley. El perfil ASOFAMED, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, y la prueba de acreditación que les comentaba Jorge en la mañana que mide a los médicos en Chile, apenas considera relevante el tema. ¿Ya? Habitualmente ni siquiera salen preguntas en la prueba. Por lo tanto, los alumnos tampoco lo estudian. Y aprendimos que desarrollar competencia para la pesquisa e intervención inicial en estos casos y en otras carreras, no solamente en medicina, es un tremendo desafío, tanto por la necesidad de definir qué y cuánto deben aprender, como también cómo deben hacerlo. ¿Qué generamos con esta experiencia? Generamos un proyecto, una propuesta súper bonita que tiene básicamente 4 partes. Generamos un listado de competencias específicas para violencia y abuso, las tomamos de la literatura, las consensuamos con distintos expertos y las tenemos organizadas por años de formación. Generamos una serie de recomendaciones para la inclusión de violencia y abuso en el currículo actual, que incluyen modelos de integración curricular y metodologías específicas, y generamos una propuesta específica para la Escuela de Medicina generada en 3 etapas. ¿Cuáles eran estas recomendaciones en términos muy generales? De partida que la formación no puede ser exclusivamente autodirigida, que es como está pensado ahora. Esto viene de la literatura, una tremenda revisión que nos mandaron. Que tenemos que aprovechar las oportunidades existentes, que tenemos que conseguir el apoyo de líderes y de los principales involucrados, que hay que identificar expertos en el tema, que hay que incorporar un equipo multidisciplinario, analizar la cultura de la institución, de modo que lo que estamos poniendo no sea tan ajeno a ella, facilitar y desarrollar recursos educativos, obtener apoyo de organizaciones profesionales, y aprendimos, yo creo que la lección más importante de esto, que es persistir, persistir y persistir. ¿Qué es lo que generamos entonces? ¿Qué es lo que proponemos? Propusimos un programa longitudinal de formación que fuera capaz de articular competencias en distinto nivel, de modo de permitir entrenar de manera progresiva en complejidad a los alumnos. No proponemos un curso aislado, ¿verdad?
no proponemos un análisis de tema puntual, no proponemos un workshop en algún momento. Proponemos que esto sea integrado en un currículum, pero que sea longitudinal, no solo transversal. Esto con la idea de que se promueva la articulación de los cursos, de que se optimicen los costos al evitar repetir contenidos y que al estar insertos en distintos años de formación se promueva un trabajo a cargo de distintos especialistas. El abuso sexual y la violencia no puede ser del psiquiatra, no puede ser de los ginecólogos, no puede ser de los médicos familiares. Tiene que ser del que pesquisa el caso, ¿verdad? Y esto puede ser desde un traumatólogo que observa a un niño con múltiples fracturas hasta un oftalmólogo lo que le llega a un trauma ocular. Y por último, proponemos un abordaje de la violencia que vaya desde los cursos básicos hasta los clínicos. La idea de esto es que el profesional, el alumno en formación, logre internalizar la idea de que la violencia es un problema de él, que no es un problema del lado. En este minuto lo que nos pasa a los médicos familiares es que en séptimo les tenemos que vender la pomada de que este es un problema de ellos, cuando nunca ha sido un problema de ellos. Con espacios de integración. Y esto lo que proponemos es que sea a través de casos clínicos integradores, en los cuales el foco esté puesto en el paciente y en su problema de salud, y donde convergen al mismo tiempo contenidos de distinta naturaleza, o sea, con un caso que te permita trabajar al mismo nivel, aspectos de anatomía, fisiopatología, semiología, comunicación, aspectos legales, etc., y no de forma aislada y salpicada. ¿Qué nos pasó con nuestra propuesta? Es que nos sentimos como se siente el cavernícola de la izquierda, ¿verdad? Mostrándole la rueda, ¿verdad? La rueda redonda, a los que están usando la rueda cuadrada, y nos dijeron, no, gracias, estamos súper ocupados, no te podemos atender en este momento. Y probablemente el golpe nos llegó con esto. ¿Ya? La Escuela de Medicina está en un proceso de cambio curricular en el cual se están integrando algunos bloques amarillos que están destinados básicamente a integrar estos conceptos o estos temas que son más difíciles de tratar y de modo de articular de manera transversal y también más adelante de manera longitudinal los distintos conocimientos y las competencias en general que están adquiriendo los alumnos. Y ofrecimos hacernos cargo de un bloque que no estaba resuelto. Esto fue en julio, el bloque había que hacerlo en noviembre, no había quien lo hiciera, y nos ofrecimos hacerlo y nos dijeron que no. Y postulamos a un segundo Fondedoc de modo de poder generar el diseño instruccional de esta propuesta, y tampoco fuimos priorizados. Entendemos que hay distintos motivos, pero eso fue lo que nos pasó estos últimos meses. Entonces tuvimos que remirar el tema, ¿verdad? Y tuvimos que pensar qué es lo que está pasando para que haya tanta resistencia para incluir estos aspectos que a ustedes les parecen súper obvios, ¿verdad? De trabajar, de que un médico los adquiera, así como me parecen obvios a mí. Y miramos este estudio, que es un estudio publicado el año 98, en relación a las impresiones de profesores y estudiantes. ¿Ya? Y lo que ellos plantean es que la resistencia tiene que ver básicamente con tiempos curriculares limitados y formas en el fondo que tenemos de priorizar. Los médicos tienen que aprender literalmente desde oftalmología hasta cómo resolver el tema de un hongo en un pie. Y el tema de violencia es un tema. La opinión de que la violencia no es un tema médico. Y ahí es donde queremos un poco hincarle el diente en esta reflexión final, ¿ya? La ambigüedad en la definición de maltrato y la falta de soluciones disponibles. Pero ante eso no queremos perder el norte en el fondo y queremos recordar que Chile está lleno de franciscas, ¿ya? Al menos un 12% de nuestras niñas está sufriendo esto, y si uno mira esas estadísticas, aquí habremos al ojo unas 25 mujeres, cosa de sacar la cuenta cuántas, según estas estadísticas, han sufrido algún tipo de abuso en su vida. Tanto así que los objetivos sanitarios de Chile para la presente década hablan específicamente de prevenir y reducir la morbilidad en aspectos específicos de violencia, y tenemos una meta que es disminuir la tasa de femicidios. Y no tenemos médicos que se estén formando para lograr eso. Mi impresión como académico es que ajustar los currículos a las necesidades del país y de los futuros profesionales es una responsabilidad que no podemos eludir como universidad. No nos podemos hacer los locos con esto, ¿ya? Y la actual reforma es un muy buen momento para hacerlo, ¿ya? ¿Por dónde partimos entonces? ¿Ya? Y aquí solo quiero compartir con ustedes la fase 1 de nuestra propuesta, que es donde tuvimos que parar, tomar distancia de lo que queríamos hacer, no actuar apagando incendios, sino que pensar un poco en qué es lo que queremos hacer. Y queremos partir por visibilizar el tema, y por eso yo estoy aquí hoy día, visibilizando el tema. Dado la magnitud, lo que sugerimos es la inclusión explícita de estos temas en el programa de estudios del alumno de medicina UC, y denle una vuelta, porque a lo mejor esto tiene que estar en los currículos de otras carreras también, ¿ya? No solamente en medicina, asegurando con eso su legitimidad. ¿Cuál es nuestra apuesta?
que el estudiante perciba la identificación de la violencia como una responsabilidad de la profesión que eligió, que se intencione el trabajo de estos temas en los académicos y que se promueva un desempeño clínico que considera la violencia como un diagnóstico diferencial más. Este interno no estaba solo, este interno no se mandaba solo. Coincidió en ese momento que estaba yo, pero cuando yo le pregunto a los internos en el día a día, bueno, pero ¿y sospecha de abuso?, me miran con cara extraterrestre, así como, pero sí es una infección urinaria. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nos parece que es un gesto, que implica convertir un tema de nadie en una meta de todos. ¿Cómo hacemos eso? Y me tomo aquí de la mano de Maturana, ¿verdad? Del peso del lenguaje, de cómo ponemos eso en los currículum. Y entendimos que solos no podemos y que necesitamos ayuda en esta tarea. Y queremos dejarlos con este desafío, en el fondo, que es pensar y además actuar como universidad y no solamente como un conjunto de escuelas aisladas, ¿verdad? Yo creo que este problema lo compartimos más de una escuela, ¿verdad? Así que yo asumo que el desafío tiene que ser global. Gracias.